Hechos 2, empezando en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vamos a enfocarnos en el versículo 42, lo voy a leer otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este mensaje. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra inspirada otra vez y leerla y estudiarla, y te pedimos que podamos aplicarla a nuestras vidas. Damos gracias por cada persona que está aquí con esta hambre y sed de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos alimentes hoy como has prometido hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, seguimos ahora con nuestro estudio del crecimiento espiritual, esa serie que empezamos el mes pasado. Al principio de esta serie, cuando consideramos el equilibrio entre la parte de Dios en nuestra santificación y nuestra parte en la santificación, pensamos en una ilustración. No sé si se acuerdan de la ilustración que usamos. Era la ilustración de un barco. ¿Se acuerdan? Si una persona va en un barco pero nunca ha ido en un barco antes y no sabe cómo funciona, entonces va a intentar de muchas maneras hacerlo mover. Le puede entrar en el barco y estar remando con las manos, está haciendo cualquier cosa para que avance el barco. Y solamente cuando una persona se acerca a esta persona y le dice cómo hacerlo, que debería levantar la vela y usar el viento, que el barco va a avanzar. Y lo que vimos es que esa es una muy buena ilustración de nuestra santificación. Sí tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como estudiamos en Filipenses 2. Tenemos que navegar el barco, pero no dependiendo de nosotros y nuestras fuerzas, sino del viento, del poder de Dios. Es muy importante ver ese equilibrio. Nosotros tenemos parte en la santificación. El barco es nuestra vida cristiana. Tenemos que navegarlo, pero no dependiendo de nuestras manos, remando con las manos, sino dependiendo del viento, que es el poder de Dios. Pero en esta ilustración, ¿qué es la vela? ¿Qué representa la vela? Entendemos otra vez, el barco es la vida cristiana. El viento es el poder de Dios. Pero ¿qué simboliza la vela? La levantamos para recibir el poder de Dios, que nos va a guiar y santificar, pero ¿qué es? Pues la vela, en esta ilustración, son los medios de gracia. Los medios que Dios nos ha dado para recibir su gracia diaria y así poder vivir y avanzar en nuestra santificación, para poder crecer espiritualmente. Y por eso es el tema que nos toca hoy, estudiar los medios de la gracia. Por eso dije hoy en el primer culto, este tal vez es el mensaje más práctico que hemos visto hasta este punto. Porque vamos a ver exactamente cómo crecemos usando los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y con esto aquí recordamos lo que hemos visto una y otra vez en esta serie. Es Dios quien nos salva. Completamente Dios. No hacemos nosotros absolutamente nada para merecerla ni para recibirla. Es por su gran gracia que nos salva, nos regenera y nos justifica. Espero que tengamos eso muy claro en nuestras mentes. Pero también la Biblia dice que crecemos en gracia, como hemos estudiado. Por la gracia de Dios somos lo que somos, y por eso nos impulsa a trabajar, a ocuparnos y esforzarnos en nuestra santificación, pero no nuestras fuerzas, sino el poder y la gracia de Dios en nosotros. Entonces aquí en ese tema de los medios de gracia tenemos que distinguir entre la gracia salvadora de Dios y la gracia diaria de Dios que está basada en su gracia salvadora. Es decir, la gracia salvadora es un regalo de Dios, dado una vez para siempre.
Dios decide salvarnos y nos salva. Con su gracia salvadora, desciende con el Espíritu Santo y nos regenera. Una vez para siempre, nos justifica, nos hace nuevas criaturas. La gracia salvadora es un don de Dios, un regalo de Dios. Es lo que transforma el pecador, es lo que da vida al muerto. Pero cuando hablamos de los medios de gracia, no se refieren a la gracia salvadora, sino a la gracia que recibimos más y más en la vida cristiana cada día. La gracia que necesitamos cada día, cada momento en nuestro andar cristiano. Por favor, no se confundan esas dos cosas. Estos medios de gracia de los cuales vamos a estudiar no nos salvan. No nos salvan. Entendemos que somos salvos solamente por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Esos medios son medios que Dios usa para dar a sus hijos la gracia diaria que necesitamos. Por supuesto, es una gracia diaria basada en la gracia salvadora. No podemos separar completamente las dos cosas. Pero los medios de gracia no son lo que nos salvan, sino son lo que Dios usa para darnos la gracia necesaria para vivir la vida cristiana cada día. ¿Pero cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo recibimos los medios de gracia y cuáles son? Tenemos la definición en nuestro catecismo menor que dice: ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y la respuesta es: los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración. Es lo que siempre hemos visto aquí en la iglesia, ¿verdad? La palabra, la oración y los sacramentos que representan el ministerio de la iglesia local. Estos son los tres medios de gracia de los cuales la iglesia reformada siempre ha hablado a través de la historia. Aunque por supuesto nosotros no negamos que Dios puede obrar de otra manera. Dios puede hacer lo que quiera hacer. Dios puede mandar algo por milagro, pero generalmente esos son los tres medios que Dios usa para darnos la gracia diaria que necesitamos en la vida cristiana. Y fíjense que dice algo muy importante en el catecismo: son los medios de gracia ordinarios. ¿Por qué eso es importante? A veces puede ser que queremos algo más extraordinario en nuestras vidas cristianas. Queremos algo del cielo directamente para santificarnos. Dios, santifícame, como estamos esperando un relámpago o algo. Pero ¿qué es lo que Dios nos da? Los medios ordinarios. La palabra, la oración y la iglesia. Dios puede, por supuesto, si quiere, usar un milagro para llenarnos con gracia. Puede hacerlo. Pero generalmente ha decidido usar estos medios de gracia ordinarios. La palabra, la oración, la iglesia. Y por eso son tan importantes para el cristiano. Pues en vez de reunirnos y solamente pensar que hemos tenido un encuentro con Dios y salimos llorando, que a veces es la tendencia, o solamente pensar que hemos estado con Dios y salimos sintiendo algo emocional, deberíamos recordar y aprender que crecemos de manera normal con los medios ordinarios. Cuando consistentemente hacemos provecho de la palabra, la oración y los sacramentos en el contexto de la iglesia local. ¿Me entienden? Yo a veces creo que nosotros estamos buscando algo milagroso para nuestro crecimiento. Y Dios dice: no, te he dado mi palabra, te he dado la oración, te he dado la iglesia, no necesitan otra cosa. Y nosotros como que no quiero otra cosa, quiero algo especial. Y Dios dice: no, los medios ordinarios de gracia son suficientes. Entonces por eso vamos a estudiar ese tema, porque son tan importantes para nuestras vidas. Y aquí al principio no deberíamos tener ningún miedo de que, bueno, tal vez Dios ha dado su gracia al pastor, tal vez Dios da su gracia a tal hermano, pero a mí no. Sabemos que no es así. Hemos estudiado muchísimo, ¿ustedes recuerdan? En Santiago, Él da mayor gracia. So, cantamos también lo que vamos a cantar terminando este mensaje. Dios promete darnos la gracia necesaria. Lo que también leímos hoy en Hebreos 4. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, específicamente para encontrar lo que necesitamos. En nuestros tiempos de angustia, en la gran tempestad,
Nos acercamos a un Dios de gracia y Él promete darnos la gracia y la misericordia que necesitamos en nuestra necesidad. Es para todo cristiano. Esta gracia ya es nuestra y Cristo nos va a dar. De hecho, Cristo mismo nos dijo eso. Si podemos buscar en sus Biblias en Mateo 7, Cristo explica ese tema muy, muy claramente. En Mateo 7, versículos 7 a 11. No tenemos que forzar a Dios a darnos gracia. Él promete darnos la gracia que necesitamos. Mateo 7, versículos 7 a 11. Aquí tenemos las palabras de Cristo que dicen: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y la gracia de Dios es una cosa buena que necesitamos. ¿Y saben qué? Dios nos la va a dar. Es la promesa de Dios. Va a darnos la gracia que necesitamos en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre perfecto. Aquí dice, si ustedes, aun siendo malos, padres, madres pecaminosos, van a dar a sus hijos lo que necesitan, o lo que nosotros pensamos que necesitan, ¿cuánto más Dios que sí sabe lo que necesitamos? Él va a darnos precisamente lo que necesitamos en cada momento. Dios nos va a revelar lo que necesitamos. Primero, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Desde aquí tenemos que pedir. Dios nos va a revelar lo que necesitamos entender. Desde aquí tenemos que buscar. Dios nos va a abrir la puerta, pero tenemos que llamar. La gracia de Dios es tuya. Si eres su hijo o hija, recíbala de su buena mano. Nuestro texto en Hechos 2 nos enseña lo que pasó en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, podemos resumirlo diciendo eso. Ellos perseveraban en los medios de gracia. La doctrina, la palabra. Dice aquí la comunión, el partimiento de pan, los sacramentos y la iglesia, y con las oraciones. La oración privada y también la oración pública y colectiva. Usando estos tres medios de gracia, la iglesia primitiva crecía increíblemente. Dice, al final de este pasaje, Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia vio un avivamiento. ¿Por qué? Porque usaban los medios ordinarios de gracia. Decimos a veces, nosotros queremos otro Pentecostés. Dios, danos otro Pentecostés. No necesitamos otro Pentecostés. Primero, porque el Espíritu Santo que vino en este tiempo todavía está. No necesitamos otro. Pero tenemos que entender que la iglesia primitiva perseveraba no en el día de Pentecostés como tal, sino en los medios ordinarios de gracia. La palabra, la oración y la iglesia. Si queremos lo mismo, todavía tenemos los mismos medios. Son nuestros. La gracia es nuestra. Nos tenemos que aprovechar esos medios que hemos recibido. Es lo que vamos a considerar ahora. Vamos a ver muy brevemente esos tres medios de gracia. En primer lugar, la palabra. La palabra es un medio de gracia. El pasaje nos dice que la iglesia perseveraba en primer lugar en la doctrina. Es obvio, por supuesto, pero tal vez tenemos que recordarnos. Es imposible crecer en gracia si no crecemos en el conocimiento de Cristo. Eso vimos ya hace algunas semanas. ¿Cómo crecemos en gracia? Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el único lugar en donde encontramos el conocimiento de Cristo es la palabra. El único lugar. Entonces, no podemos conocer más a Dios y más de su voluntad si no pasamos tiempo en su palabra, en donde se revela a nosotros quién es y lo que es su voluntad. Necesitamos la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y eso es un tema obvio en toda la Biblia. Salmos 119, 105, que apenas cantamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces el camino parece muy oscuro.
Necesitamos luz. ¿En dónde lo encontramos? Pues no siempre con el pastor. Yo intento ayudar, pero no siempre. Con los hermanos, espero que también, que todos ayuden, pero ¿en dónde encontramos la luz que necesitamos para el camino? En la palabra. Solamente en la palabra. Segundo Timoteo 3, 16, 17, que hemos memorizado, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos para toda buena obra? Es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Dice que es inspirada. Viene directamente de la boca de Dios. Es útil. Es todo lo que necesitas para saber qué creer y qué hacer en la vida cristiana. Dice, es útil para enseñar, para aprender la doctrina, que es la base de toda la vida cristiana. Es útil para redarguir, que significa reprendernos. La palabra nos convence de nuestros pecados cuando nos desviamos del camino. Es útil para corregir, para cambiarnos, para darnos la solución, para ponernos otra vez en el camino correcto. Y es útil para instruir justicia, que tiene que ver mucho con el carácter. Hacernos más y más como Cristo y más santos en nuestras vidas diarias. La palabra es todo para el cristiano, es absolutamente todo. Y aprovechamos la palabra como un medio de gracia cuando le damos la prioridad en nuestras mentes, corazones, afectos y vidas diarias. Escuchen eso bien. Aprovechamos la palabra como medio de gracia cuando le hacemos la prioridad en nuestras mentes, en el intelecto, en nuestros corazones, en nuestros afectos y en nuestras vidas diarias. Es un medio de gracia que Dios va a usar. Pero también tenemos que abrirla y leerla, asistir a la iglesia en donde es predicada y enseñada. Lo que estudiamos el año pasado. La palabra de Dios es alimento para nosotros, pero tenemos que abrir la boca. Dios no nos va a alimentar a la fuerza. Su palabra ya está. La iglesia está. Cuando nosotros conscientemente decidimos, y es así, decidimos no abrirla, decidimos no leerla, decidimos no aprovechar toda la enseñanza del domingo, no es la culpa de Dios que no estamos creciendo. Dios nos ha dado este medio. Tenemos que usarlo. ¿Y cómo es que hacemos que la palabra realmente sea la prioridad en nuestras vidas? Porque tenemos que entender cuán exaltada y cuán sublime es la palabra. David dijo en el Salmo 138 que Dios había engrandecido su palabra sobre todas las cosas. También dice en el Salmo 119, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y cada vez que leo este versículo o algo así me pregunto, ¿realmente creo eso? Pues si eres pastor, deberías creerlo. Pues sí, debería creerlo. Y creo que muchas veces sí, pero a veces pues, millares de oro y plata también me suena muy bien. Si tuvieras la decisión, Dios o millares de oro y plata, ¿qué decidirías? Bueno, es lo que dice. No, yo creo que sí, la verdad es que de corazón eso es lo que escogeríamos. A veces caemos en la tentación de no pensar que Dios es suficiente, de no pensar que su palabra es suficiente. Es lo que Rubén está diciendo comunicarlo hoy. A veces tenemos problemas, pasamos por cosas difíciles y buscamos a un psicólogo. ¿Para qué? ¿Ustedes piensan que el mundo puede ayudar en las cosas espirituales? Imposible. Solamente con los medios de gracia que Dios nos ha dado. Mejor es la palabra que cualquier otra cosa. Y si la palabra realmente es nuestro tesoro, nuestro alimento, no solamente vamos a leerla, sino anhelarla. Vamos a profundizarnos en ella constantemente y meditar en ella. No solamente leer para leer. Es leer para conocer a Dios. Es leer para ser alimentado y crecer como árbol. Crecer como hijo de Dios. Si leemos la palabra solamente como costumbre, como superstición. Si no leo la Biblia hoy, Dios me va a castigar. Si leemos la Biblia así, no nos ayuda. Vamos a ver al final. Esos medios de gracia no son mágicos tampoco. No significa que abrimos la Biblia, leemos un párrafo y ¡boom! Mágicamente somos santificados. También se requiere la fe en los medios de gracia. Eso vamos a ver más al final. Pero no solamente leer para leer.
Es leer porque anhelo conocer más a mi Dios y quiero ser más y más como Cristo. Y recuerden que no leemos la Biblia para que Dios nos ame. No leemos la Biblia para que Dios siga amándonos. Dios nos ama, punto, porque estamos en Cristo. Esa es la confianza de la justificación. Recuerden lo que dije el mes pasado, que parece muy fuerte, pero es la verdad. Dios no nos ama más o menos si leemos la Biblia cada día o no. Eso no afecta el amor de Dios para con nosotros. Pero por supuesto, el verdadero cristiano va a querer leer la Biblia cada día. No para que Dios le ame más, sino porque quiere conocer más a su gran Dios, quien le salvó de sus pecados. Y eso hacemos ante todo meditando en la palabra. Por eso digo, el leerla, nada más el leerla no es suficiente, tenemos que meditar en lo que dice. Y por eso David dijo en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su, no dice deber, ¿verdad? Su delicia. En su ley medita de día y de noche. También leemos en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces el proceso, leer la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra y aplicar la palabra. Deuteronomio 29:29 es un versículo muy clave. Otra vez lo voy a leer, ustedes quieren apuntarlo, pues es muy importante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, que es lo que tenemos en la palabra, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado su voluntad en su palabra escrita para que la cumplamos. Y no solamente nosotros, ¿qué dice? También nuestros hijos. Es para toda la familia. Es otra vez la razón por la cual nos enfocamos mucho en los padres y madres solteras aquí en la iglesia, porque a veces que no, mi hijo no quiere. ¿Qué tiene que ver que tu hijo no quiere? Tú eres el padre o la madre, la autoridad espiritual en la familia. Dice aquí, eso es para nosotros y nuestros hijos, para que cumplamos todos nosotros como familia, como casa, la palabra de Dios. Otra vez, jóvenes hijos tienen que poner atención y obedecer a sus papás. Y papás, no tengan miedo a sus hijos. No tengan miedo de que los hijos no gobiernen en las casas, sino los padres y las madres que están siguiendo a Dios y su voluntad. Tenemos que aplicar también la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es obviamente un medio de gracia para nosotros individualmente, para que crezcamos como cristianos. Recibimos gracia cada día. Mientras leemos la palabra y meditamos en la palabra y aplicamos a la palabra, mientras pasamos tiempo con Dios en lo íntimo, en secreto, alimentándonos con la palabra como nuestra comida necesaria. Pero también el enfoque de la Biblia es en cómo la palabra de Dios es un medio de gracia para la iglesia. Es un medio de gracia de manera pública también. Porque vemos aquí en Hechos 2, aquí en la iglesia primitiva dice, ellos perseveraban. ¿Y qué es la palabra que sigue? En el versículo 42. No está. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día. Es lo mismo que vemos en el versículo 42. Y perseveraban, ¿okay? Juntos. No solamente los apóstoles, todos perseveraban juntos en la doctrina. Por eso Pablo también dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa es la lectura pública, la exhortación y enseñanza públicas. Entonces, por supuesto, la palabra de Dios es medio de gracia para nosotros individualmente, en nuestras vidas personales. Pero también es medio de gracia cuando es enseñada y predicada fielmente en la iglesia local. Y también estamos despreciando este medio de gracia cuando aprovechamos cada oportunidad de estar en la iglesia, escuchar la palabra, predicar y enseñar. Y eso no debería predicar ustedes porque están aquí. Y doy gracias a Dios por sus corazones que quieren más de la palabra. Así es para el cristiano. Nunca vamos a tener suficiente. Nunca vamos a decir, no, hoy recibí demasiada la palabra. No necesito hasta el próximo mes. Entonces, si tú dices eso, entonces también tienes que dejar de comer tacos por un mes. Si pueden hacer eso, está bien. Pero no pueden, ¿verdad? Cada día nos alimentamos físicamente.
espiritualmente también, cada día en la palabra, cada semana en la iglesia, aquí estamos para alimentarnos y para poder crecer espiritualmente. También el segundo medio de gracia es la oración. Y tiene mucho sentido porque la Biblia y la oración siempre va de la mano. Siempre. Leemos lo que Dios dice y hablamos con Él. Hablamos con Él y leemos lo que Él dice. Es la comunicación que tenemos con nuestro Dios. Dios habla con nosotros y nosotros hablamos con Él. El patrón en cuanto a cómo orar se encuentra en Mateo 6, en el Padre Nuestro, en la oración del Señor. Pero también hemos visto aquí en la iglesia a través de los años que ese patrón de cómo orar que encontramos en Mateo 6 es también un patrón que encontramos en casi todas las otras oraciones bíblicas. En Nehemías hemos visto lo mismo. En los Salmos hemos visto lo mismo. Empezamos con alabanza a Dios, adorándole por quienes. Después confesamos nuestros pecados. Y solamente al final pedimos por cosas temporales y espirituales. Y en todo codificando a Dios. Ese es el patrón bíblico. Es el patrón que encontramos en toda la Biblia. Y debe ayudarnos a orar también nosotros, en privado y también en público, orando así conforme al ejemplo bíblico. Es muy importante la oración, por muchas razones. Pero en parte, la razón por la cual la oración es un medio de gracia es porque nos ayuda a recordar que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Que dependemos de Dios y su gracia para todo. Que nunca deberíamos pasar el día sin depender conscientemente de la ayuda de Dios. Y por eso encontramos en Hebreos 4, lo que apenas mencioné, pero vamos a leerlo, por favor, juntos. En Hebreos 4, 14, 16, viendo específicamente cómo la oración es medio de gracia. Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, sin duda, bíblicamente la oración es un medio de gracia. Aquí dice, puesto que tenemos a Cristo como sumo sacerdote, Él nos entiende, como estudiamos hoy. Pasamos por angustias, cansancio, todo eso. Cristo entiende todas esas cosas. Y podemos ir a Dios Padre, en nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, diciendo, Dios, necesito ayuda. Necesito gracia hoy. Necesito misericordia. Y tú prometes dármela. Dame tu gracia. Hermanos, podemos acercarnos a Dios, ¿qué dice? Confiadamente. A veces pensamos, no, eso es demasiado, no sé qué es la palabra, pero fuerte, ¿no? Es que no voy a hablar así con Dios. Pero si Dios te ha prometido la gracia que necesitas, pídele la gracia que necesitas. Porque no es espiritual decir, no voy a pedir a Dios nada porque Él sabe lo que necesito. Eso no es espiritual. Puede parecer espiritual, pero no lo es. Dios dice, pídeme, acércate a mí confiadamente. Te he prometido darte la gracia que necesitas, entonces pídemela. Entonces necesitamos hacerlo con confianza. Pero como hemos visto antes con la palabra, no solamente la oración en privado, que es un medio de gracia, sino también la oración pública, la oración colectiva. Regresamos por favor a Hechos 2, para ver algo muy importante. Cuando leemos aquí nuestro pasaje en Hechos 2:42, fíjense que es la oración colectiva como iglesia que es enfatizada. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice la oración. ¿Y qué hemos estudiado la palabra? Cada palabra es inspirada. Singular, plural, es inspirado. Hay una razón por la cual Dios inspiró oraciones, plural, en vez de la oración. ¿Por qué? Pues vemos en el siguiente capítulo. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la iglesia primitiva tenía horas fijas para reunirse y orar juntos. Eso hemos estudiado y no voy a enfocarme mucho en eso, pero a veces personas no vienen al culto de oración
o se quejan de la oración, del culto de oración. Me dicen, eso no se encuentra en la Biblia. Domingo sí es para Dios, pero el miércoles es para mí. Ok, pues no es el miércoles que es sagrado, hemos estudiado eso, ¿verdad? No es el día mismo, pero el hecho de reunirnos como iglesia y orar juntos un tiempo fijo es muy bíblico. Es lo que hizo la iglesia primitiva. Por eso hablo aquí de las oraciones públicas, colectivas como iglesia. Esas oraciones también son un medio de gracia. Espero que entendamos, es necesario, importante orar en privado. Necesitamos hacer lo que dijo Cristo, entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta, que habla de la privacidad que necesitamos para pasar tiempo con Dios. Pero también necesitamos reunirnos como iglesia y orar, porque también por medio de la oración pública y colectiva de la iglesia recibimos gracia. Tal vez a veces lo que nos falta como cristianos es la gracia que íbamos a recibir por estar en el culto de oración. Pero estamos cansados y no queremos. A veces hay razones válidas y yo entiendo eso y no quiero regresar a regañar. Pero quiero que ustedes entiendan que es para su bien. No es para mí venir los miércoles. Eso no deben pensar así, es para Dios. Es porque ustedes necesitan más y más y más gracia, así como yo. Todos necesitamos tanta gracia como posible para seguir en la vida cristiana. Entonces las oraciones y también la oración privada. Y el último medio de gracia es la iglesia. La iglesia. A veces nada más se mencionan los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, pero eso nos hace pensar en todo el ministerio de la iglesia local. ¿Por qué? Porque el bautismo y la cena del Señor son cosas que solamente pueden ser celebradas como iglesia local. Entendemos eso, ¿verdad? Nadie puede ser bautizado válidamente, de manera válida, correctamente, por cualquier persona en su tienda, en su casa. Es algo que hacemos juntos como iglesia. Nadie puede celebrar la cena del Señor nada más con su familia en su casa. Lo hacemos en la iglesia local como parte de nuestra unidad, lo que vemos en 1 Corintios 10 y 11. Y por eso este medio de gracia, que históricamente habla de los sacramentos, también se extiende para incluir todo el ministerio de la iglesia local. La iglesia misma es un medio de gracia. Pero si ante todo son los sacramentos que son medios de gracia. El bautismo es nada más una vez en la vida, ¿verdad? Pero el bautismo nos ayuda porque podemos recordar nuestro bautismo. El momento cuando profesamos públicamente, el momento cuando simbólicamente mostramos lo que Dios ya había hecho en nosotros. Y la cena del Señor creo que es más fácil de entender como medio de gracia, porque es más constante, más consistente. Para nosotros cada mes, en otras iglesias cada semana, que es perfecto. Celebran este medio de gracia cuando meditamos más profundamente en lo que Dios ha hecho por nosotros, en la sangre de Cristo derramada. Eso no puede ser para nosotros ninguna otra cosa sino medio de gracia. ¿Por qué piensa que tenemos la cena del Señor? Para recibir la gracia que necesitamos para seguir adelante en la vida cristiana. Necesitamos esas cosas. Los elementos mismos no confieren gracia. Es una cosa muy importante. Es una cosa que no entendía cuando apenas Dios me enseñó las doctrinas de la gracia. Yo crecía en otra doctrina, ¿no? Y la primera vez que hablaron de medios de gracia, y estaban hablando de bautismo y la cena del Señor, yo dije, pues esto me parece muy católico romano. ¿Por qué? Porque no entendí yo la diferencia entre la gracia salvadora y la gracia diaria que recibimos, que es lo que dije al principio. El bautismo y la cena del Señor no son medios de gracia salvadora. No nos salvan, no nos dan gracia salvadora. Pero lo que hace es que nos dan la gracia diaria que está basada en la gracia salvadora. Entonces sí son medios de gracia, no para salvarnos, sino para santificarnos, que es el tema que estamos viendo, en nuestro crecimiento espiritual en la santificación. Entonces, para el crecimiento espiritual dependemos 100% de la gracia de Dios. ¿Okay? Era 100% su gracia que nos salvó y es 100% su gracia que nos santifica. Todo es de Dios. Pero Él ha decidido usar medios ordinarios, la palabra, la oración, la iglesia. Y por eso no somos pasivos en nuestra santificación. Tenemos la responsabilidad de aprovechar esos medios y usarlos para nuestro crecimiento. Es decir, otra vez, esta gracia ya es nuestra. La gracia de Dios, si eres hijo o hija de Dios, es tuya. Es tuya. La tienes. Dice Cristo en Juan, dijo Juan
en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa gracia ya es nuestra. Ya leemos en Mateo 7, Dios nos va a dar lo que pedimos cuando está de acuerdo con su voluntad. Nunca debemos tener ningún miedo de que tenemos que forzar a Dios a darnos su gracia. No debemos tener miedo de que tal vez la gracia no pertenece a nosotros porque no somos suficientemente buenos. Dios nos ha salvado por gracia, estamos en Cristo y toda la gracia de Dios ya es nuestra. Por medio de la palabra, la oración y la iglesia local. Y son medios muy importantes porque son los medios que nos nutren. Leamos por favor en 1 Timoteo 4, versículo 6. 1 Timoteo 4, versículo 6. Palabras de Pablo a Timoteo, pero fíjense en lo que dijo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esas palabras, hizo Pablo, nos nutren, nos alimentan, nos dan lo que necesitamos. Perseveramos en la doctrina, en la palabra, así como la iglesia local. Perseveramos en la palabra, la oración y la iglesia. Porque si no perseveramos en esos medios de gracia, si no perseveramos en la doctrina, en la oración, en los sacramentos, si menospreciamos, si descuidamos los medios de gracia, entonces no deberíamos esperar que nuestro crecimiento sea lo que debería ser. Estoy escogiendo mis palabras con mucho cuidado. No estoy diciendo que no vamos a crecer para nada, porque eso es de Dios. De hecho, estudiamos, es Dios quien produce el querer, así como el hacer en nosotros. Es Dios quien nos santifica, es su poder divino que lo hace. Pero Él ha decidido no santificarnos de manera milagrosa con relámpago del cielo. Ha decidido en su sabiduría usar los medios ordinarios de gracia. Y por eso, aunque no podemos perder la salvación, aunque Él no nos va a amar más o menos, si descuidamos los medios de gracia, nuestro crecimiento va a ser atrofiado. ¿Entienden la palabra? Atrofiado, retrasado. Piensen, ¿qué pasa con un niño que no tiene acceso a la alimentación sana de manera constante? Lo vemos en nuestro país. ¿Qué pasa? Su crecimiento es atrofiado, es la palabra que usamos, ¿verdad? No crece como debería. Pues crece algo, pero no crece como debería. Y tal vez no hay ningún problema con este niño genéticamente. Pero si no recibe los medios necesarios para su crecimiento, no va a crecer como debería. Ustedes ven la aplicación. Así es también para el cristiano. Nacemos de nuevo hijos de Dios, con todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, genéticamente, entre comillas. No hay ningún problema. Genéticamente tenemos todo lo que necesitamos. Pero si nosotros no usamos los medios de gracia que hemos recibido, vamos a experimentar un crecimiento atrofiado. Por eso necesitas preguntarte, ¿qué estás haciendo de manera práctica para crecer espiritualmente? No para merecer más el favor de Dios. No para estar bien con Dios. Estás bien con Dios porque estás en Cristo. Estoy preguntando, ¿qué estás haciendo para crecer espiritualmente? Para madurar, para ser más como Cristo. ¿Estás usando los medios de gracia? ¿En tu vida hay un enfoque en la palabra, en la oración, en tu tiempo personal con Dios? Tu tiempo con Dios en privado, en lo íntimo, es algo que rehusas sacrificar ni para el trabajo, ni para la familia, ni para tu propia comodidad. En tu vida hay un enfoque en la palabra, la oración, también en el contexto de la iglesia local. Tu iglesia local es importante para ti, ¿entiendes su importancia en tu vida y en la vida de tu familia? Pues otro mensaje, ¿no? Pero piensa muy prácticamente. Tenemos tiempo para todo lo que queremos hacer. Y a veces nos enfocamos en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes con sus celulares y sus videojuegos. Pues sí, es un problema. Pero nosotros también tenemos otros problemas, pero tenemos tiempo para todo lo que queremos hacer. Falta de tiempo nunca es nuestro problema. El problema son nuestras prioridades. Si quieres alimentarte con la palabra, tienes tiempo. Si quieres crecer espiritualmente, tienes tiempo cada día para pasar en la palabra y en oración.
¿Cuándo, pastor? No sé. Tú tienes que hablar con Dios en oración, tú tienes que pensar con discernimiento, pero cada cristiano necesita esto y puede hacerlo. El problema no es Dios. El problema no son los medios de gracia. El problema es que nosotros no siempre los usamos. Entonces, que aprendamos que de Hechos 2, esa iglesia primitiva, que necesitamos tener una muy alta estima para los medios ordinarios de gracia. Te animo a enfocarte en ellos. Tal vez alguien aquí que no lo hace para nada. No tienes ningún deseo para la palabra, ni deseo para orar, ni deseo para estar en la iglesia. Pues estás aquí, entonces lo dudo. Pero si alguien está aquí con esta actitud, pues examínate para ver si estás en la fe. Porque el verdadero cristiano va a querer estar en la palabra y usar sus medios. Pero más probablemente hay una persona aquí que sí usa los medios de gracia, pero de manera inconsistente. Eso no es nuestro problema. A veces por pereza, pero a veces es porque tú no ves el crecimiento que estás esperando. Y por eso cedes. Y dices, no, entonces no funciona, entonces no lo voy a hacer. Y yo sé que luchamos con eso porque me pasa a mí. Y muchas personas a veces los años me han dicho eso. Pues yo leí la Biblia cada día por una semana, pastor, y no pasó nada. Todavía caí en el mismo pecado. Pues sí, por supuesto. Yo asistí a la iglesia, escuela dominical, primer culto, segundo culto, todo por 3 meses. Y todavía tengo conflictos con hermanos en la iglesia. Pues sí. Digo, esos medios no son medios mágicos, son medios ordinarios y funcionan de manera lenta. Es día tras día, semana tras semana, mes tras mes y sí, año tras año. Consistentemente usando la palabra, la oración en la iglesia. Y poco a poco vamos a ver el crecimiento. Eso para animarles. Porque muchos de ustedes, muchos de nuestra iglesia luchan con usar los medios de manera inconsistente, precisamente por esta razón, porque se desaniman de manera muy rápida. Así somos como seres humanos. Y algunos de ustedes tal vez más que otros. Entonces necesitan aprender. Tal vez no voy a ver lo que estoy esperando en una semana, en un mes, ni en un año a veces. Pero ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué es el verbo que leemos? Perseveraban. Y les prometo una cosa, si perseveramos en esos medios de gracia, vamos a crecer espiritualmente. Pero no es mi promesa, es la promesa de Dios. Es lo que Él nos ha dado para poder crecer espiritualmente. Entonces, anímense, hermanos. Si dices, no, yo he leído la Biblia cada día y todavía grito a mi esposa, pues sigue leyéndola. A veces personas me dicen, ya no voy a la oración, pastor, porque yo voy a la oración y todos fueron lo mismo y nada funciona, nada cambia en la iglesia. Pero tengan paciencia. Solamente tenemos 7 años como iglesia. Todavía la iglesia es muy joven. Tenemos que esperar. Lo mismo en la vida personal. Yo estaba orando por esa cosa cada día y no estoy recibiendo lo que quiero. Tenemos que esperar y perseverar en esas cosas. O tal vez estás aquí y sí usas esos medios de manera consistente y todavía no ves crecimiento que quieres. Esa vez el ataque de Satanás. Que estás usando los medios y estás creciendo y Satanás se te acerca y dice, no estás creciendo, todavía pecaste. ¿Y qué debes hacer a Satanás cuando él te tienta así? Sí, por supuesto, porque todavía no está en la gloria, pero estoy creciendo. Una vez que Lutero era una persona muy, muy interesante, ¿no? Y una vez dice que tiró ¿cómo se llama la cosa que llenó de tinta para escribir ese tiempo? Bueno, tiró eso porque dice que Satanás se acercó, así espiritualmente, y estaba platicando, luchando con Satanás y tiró eso para, vete Satanás, ¿no? Y a veces pensamos, no debemos hacer eso necesariamente, pero debemos tener la confianza en la palabra de Dios para decir, dice en 1 de Juan que mi corazón, de que no debe confiar mi corazón. Vamos a leerlo, pues es muy importante, ¿no? 1 de Juan, y es el capítulo 3, creo, o 4. 3. 1 de Juan 3 y versículo 20. Necesitamos saber cómo responder a esos ataques, ¿no? Tener su propia carne de Satanás. 1 de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Es engañoso más que cualquier otra cosa, dice Jeremías. Y a veces nuestro corazón nos reprende. Y no estoy hablando aquí del Espíritu Santo, por eso debemos hacer caso a Él.
A veces nuestro propio corazón dice, ¿cómo es posible que eres cristiano y vas a la iglesia cada semana y lees la palabra y oras a Dios y todavía pecas así? Y vas a decir, Dios conoce mi corazón. Él es mayor que esas tentaciones. Todavía estoy en el proceso. Pues si no estás en el proceso, es otro problema. Pero si estamos creciendo, que tengamos paciencia también con nosotros mismos. Con otros también. Y con nosotros mismos. Porque si seguimos perseverando en esos medios de gracia, sí vamos a crecer. Terminando. Esos medios de gracia están vinculados con Cristo y con la fe. Lo que dijo otra vez, solamente porque abres la Biblia cada día y lees un párrafo no significa que vas a crecer. Los medios de gracia nos llevan a Cristo y por eso son importantes. Realmente es Cristo que es el propósito de todo eso. Y tenemos que hacer todo eso con fe. Hay incrédulos que pueden decir palabras a Dios, pero no están orando en fe y por eso Dios no les escucha. Hay incrédulos que pueden leer las palabras en la Biblia, pero si no leen con fe, tampoco hacen nada. Personas pueden asistir a la iglesia, pero si no escuchan con fe, no hacen nada. Es nuestra responsabilidad, aprovechar los medios en fe para poder crecer espiritualmente. Y cuando hagamos eso, sin duda, Dios nos va a dar la gracia que necesitamos para crecer. Porque Él promete en el Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. 1 Pedro 5:10 dice que Dios es el Dios de toda gracia. En Efesios 1 y 2 leímos de las riquezas de su gracia y las abundantes riquezas de su gracia. Y terminamos leyendo 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, con esta gracia, que descansemos en Dios, mientras nos esforcemos a usar y poner en práctica los medios de gracia que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en este momento, no en nuestras fuerzas ni en nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Estamos orando en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote, quien vivía aquí en esta tierra, que nos entiende, que ahora está intercediendo por nosotros. En su nombre, Señor, pedimos más gracia. Necesitamos, Señor, más y más y más gracia cada momento de cada día. Y tú prometes darnos tanta gracia que necesitamos. Y por eso en este momento, Señor, te pedimos con toda confianza que cumplas con tu promesa y que nos des la gracia que necesitamos. La gracia para salir de aquí gozosos por lo que hemos recibido hoy. La gracia para regresar a la casa y ser buen testimonio a nuestros familiares, para glorificarte en nuestros matrimonios. La gracia para ir al trabajo mañana y ser una luz brillante en nuestra ciudad tan oscura. La gracia para seguir en tu palabra, para seguir en oración y para seguir como parte de esa iglesia local. Te pedimos esta gracia, Señor, por todos nosotros y especialmente por nuestros hermanos que no están aquí en ese servicio, por cualquier razón. Te pedimos, Señor, gracia para ellos también, para que también puedan crecer, para que podamos estar más unidos como iglesia, mientras juntos perseveremos en esos medios de gracia. Te pedimos eso, Señor, con mucha confianza, pidiendo en el nombre de Cristo. Amén.